Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Entonces, ¿cómo va mi lindo país? Buenas, buenas a todos. ¿Sí se echaron sus politas de sábado de gloria y amanecieron en domingo de resurrección? ¿Ya dieron la limosna pidiendo ganarse el chance los potentados del Cheviplan? Mientras en la calle les da asco al habitante de calle, ¿no? Y ni 500 pesos tienen para darle un pan. Aunque verdad que ese pan va a quedar en 1000 pesos, ¿no? ¿Cómo siguen mis ganaderos de pulgas, ah? ¿Ya usufructuaron los terratenientes del arriendo de mi país? No creo. Aprovechando que estamos en Semana Santa y el espíritu cristiano nos invade, ¿no? ¿Estamos listos para perdonar? No sé si lo sepan, no creo. Pero para junio de este año se encuentra previsto que la Comisión de la Verdad haga entrega del informe de lo trabajado durante todos estos años, buscando el esclarecimiento del conflicto armado y la verdad, con todo el boroló que ha salido esta semana en torno a esa palabra tan horrible para muchos, pero tan necesaria para el país, ¿no? El perdón. ¿Podemos perdonar? O sea, repito, se acerca el informe de la Comisión de la Verdad y lo podremos leer y perdonarnos como país. La verdad lo veo difícil. Tenemos una cultura política que cree que es válido matar al otro, que en esa forma cuadriculada de pensar, formada a través de los medios, por la iglesia, por la familia, por la escuela, en donde se nos ha enseñado que se hace válido mi existencia, o se valía mi existencia al desaparecer al otro. Eso es necropolítica, o como lo han escuchado, políticas de la muerte. Pero bueno, aquí viene todo este carreto, hoy domingo de resurrección. A ver, ahí vienen por qué. Pues, obvio, el tema que ha estado en la agenda pública y que mucha gente ha usado como escampadero para acusar, para atacar, que es el perdón social. Aclaro, tema que fue pésimamente manejado por Petro y su equipo de campaña. Carajo, hueputa, venga, ¿cómo le van a decir a la gente que el tema es muy complejo y que la gente no entiende? Y más aún, entonces nos ponemos a citar a Jacques Derrida. No, puta, eso no se hace, pero bueno. ¿Pero será que nosotros entendemos qué es el perdón? En ese sentido, ¿qué perdonamos nosotros cuando aceptamos una disculpa? Y quizás lo más importante, para nosotros como país, ¿existe un límite en lo que podemos perdonar? Según lo que plantea Derrida, solo hay perdón donde existe lo imperdonable. Y eso es algo que no hemos entendido, pero de lo que tenemos un gran ejemplo en el país. ¿O ustedes creen que el perdón de las víctimas de las masacres o de las víctimas de Bojayá o de cualquier otro escenario de la violencia en el país es gratuita? ¿Lo hicieron, perdonaron porque el Estado los obligó? ¿De verdad llegan a creer eso? Solo se perdona lo imperdonable, ¿no? Fuertes palabras, ¿no les parece? Más para un país sumido en la violencia desde su constitución republicana por allá en el siglo XIX y que constantemente busca formas de renovar la violencia. Creo personalmente que este debate debe ir más allá de la polémica que se generó desde el manejo mediático por la visita del hermano de Petro a la cárcel, que entre otras cosas ya fue aclarado sobre el entrampamiento que buscaron hacerle al pacto histórico, aclaración dada por la misma Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, ¿no? O sea, cierro el paréntesis. Y por eso mencioné antes si estábamos dispuestos a perdonar, recordando el informe de la Comisión de la Verdad. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué es importante tener en cuenta el informe de la Comisión? Porque nos encontramos en un proceso de justicia transicional y creo que es algo de lo que no se ha hablado o explicado o hecho la suficiente pedagogía al respecto. Para resumir, al firmar el acuerdo final, el Estado y las FARC se comprometen a decir la verdad sobre el conflicto. Por eso, expresidentes han estado en la Comisión de la Verdad. Y ojo, nunca es malo recordar que la Comisión de la Verdad no tiene poder judicial. Es el intento de reconstruir la memoria y saber la verdad de la guerra en Colombia. Y es ahí donde está el perdón. Pero bueno, volvamos. ¿Qué entendemos por perdón? La palabra como tal podríamos entenderla a que se refiere en cierto sentido al dejar pasar. Pero pues dejar pasar ¿qué? Dejar pasar las ofensas o los maltratos o lo que sea que afecte a la persona a quien se le pide el perdón. En otras palabras, el perdón en sí es el mayor acto de generosidad que una persona puede tener con alguien. Y realmente tenemos ejemplos en el país de que el perdón es posible.
Pero para que sea efectivo el perdón, deben ser dos: quien pide el perdón y quien da el perdón. Y obviamente nadie en el mundo está obligado a perdonar. Por eso mismo no solo se puede perdonar lo que parece disculpable, no solamente los cachos o las mentiras o las calumnias. Por eso las palabras de Derrida: perdonar lo imperdonable, una violación, un asesinato, una masacre. Carajo, yo sé que suena horrible para un país como el nuestro, sumido en la violencia histórica, pero perdonar, repito, no significa un indulto en el sistema de justicia. Los crímenes se tienen que pagar. Dígame, ¿a usted le piden perdón quien habla a sus espaldas? Es más, son acciones tan poco importantes que tal vez no tenga sentido pedir perdón. A lo mucho una disculpa, pero ¿cómo perdonar lo que no se puede perdonar? Para todos puede parecer una orden que obliga a perdonar, ¿no? Pero sabemos que nadie puede obligar a nadie a que perdone algo. Eso pareciera que es algo imposible, ¿verdad? Pues puta, es como cuando usted se pone el reto de hacer algo que cree difícil, algo casi imposible para usted que se conoce, y lo hace, ¿no? O sea, yo no perdono los cachos y a los 8 días está ahí, sí, algo así. Porque perdonar lo imposible, perdonar lo que no se puede perdonar, perdonar eso que se considera imposible de perdonar, es el objetivo de perdonar. Si no es así, entonces, ¿qué sentido tiene el perdón? ¿Perdonar lo perdonable? Entonces, ¿el perdón es posible o imposible? Y lo es de lo perdonable o de lo imperdonable. Tomemos por ejemplo a Luis Alfredo Garavito, apodado La Bestia. Si recuerdan quién es ese señor, ¿verdad? Al cual el año pasado el IMPEC solicitó darle libertad condicional por haber cumplido 3/5 partes de su condena, aparte de su propio testimonio de conversión al cristianismo y ser pastor. ¿Por qué se indica que se convirtió y el ente carcelario solicita libertad condicional no se le da? El problema es la acción o el acto que cometió, y como sabemos, los actos cometidos por él son imperdonables, porque no pueden revertirse sus acciones. Mató y violó niños, pero lo que puede cambiar es quién realiza la acción de forma personal, pero eso no cambia la acción realizada. A quien se le mantiene la condena es a La Bestia, no a Luis Alfredo Garavito reformado. Por eso no se puede quitar el estigma que carga quien nos ofende o quien cometió un ilícito, por más loco, llevado o inconsciente que haya cometido las acciones. Por eso mucho de lo que hacemos como personas lo medimos entre si puede ser o no puede ser fácilmente perdonado por el otro, ¿verdad? Los pillé. Y ahí viene lo más duro de esto. De haber perdón, tiene que ser sin condiciones. Algo que en nuestra realidad como país no ocurre, porque en nuestra construcción cultural es inevitable esperar reparaciones o al menos una promesa de cambio. El acuerdo final. ¿De quién nos ofende? Siempre esperando que esta compensación o perdón compense el daño recibido. En cristiano, si se espera que la compensación de la ofensa sea equitativa al daño, pues eso quiere decir implícitamente que las acciones cometidas por un criminal como Garavito son perdonables, convirtiendo el sentido del perdón en algo sin importancia. Es decir, que la acción ya en sí misma era perdonable. O sea, Garavito mató y violó 200 niños y se le puede perdonar. Sin embargo, con esto el perdón se vuelve algo que no tendría ninguna función. Es más, ni siquiera debería pedirse. Igual el perdón es algo personal, que trae paz al ofendido y a quien ofende, ¿no? Porque este último, al pedir perdón, se pone en las manos del primero y se ofrece en bandeja de plata. En fin, si Colombia busca el perdón de lo imperdonable, el perdón social en medio de una economía que lo perdona todo y se mantiene con base en la hipocresía, en la doble moral de el doctor robó pero hizo, o es que me pega pero juró que iba a cambiar, o en más salarios, menos impuestos. Entonces ese perdón, ¿por qué no hace la prueba de lo imposible? Y repito, podremos perdonar y tal vez llegar a ser como una segunda nación del arco iris. ¿Nuestra moral y nuestra cultura nos permitirá llegar a tanto? Eso lo sabremos en junio, si antes de junio no dan el golpe de estado, ¿no? Recuerden, aprobación de asistencia militar, el llamado al desconocimiento de las elecciones por parte del numeral 82. Bueno, esos últimos son maricadas que le da uno por pensar. Et dimite nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostri.